¿Cómo hacemos que la educación sea, primero, accesible, segundo, accionable y sobre todo que sea mucho más divertida que lo que nos tocó vivir a todos en la universidad? Pero si un mexicano o un latinoamericano tiene esas tres bases, de decir, oye, tengo buena alimentación, tengo educación y tengo acceso a servicios de salud accesibles, su vida ya parte de un baseline mucho más alto. Uno piensa que sus hijos tienen una oportunidad, entonces tú no vas a jugártela así, inscribiendo a tu hija o a tu hijo en algo que no esté probado, en un ensayo. Normalmente los emprendimientos cierran y ponen un blog post, ¿no? Gracias, mundo. Fue lindo. Conocimos usuarios increíbles. Nos vemos en la próxima. Y uno con una universidad, o sea, con un emprendimiento educativo no puede hacer eso. ¿Cuántas veces nos quejamos de la realidad que vivimos? Que el tráfico, que la política, que la economía. ¿Y cuántas veces reflexionamos en qué cosa está detrás y qué lo originó hace cuántos años? ¿Será la educación, la alimentación? ¿Será la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los líderes que tenemos el día de hoy? El capítulo de hoy es especial por eso, porque hablaremos con un invitado que trabaja hace muchos años sobre cómo desarrollar mejor la educación y elevar el nivel de los jefes, de los corporativos, pero también de los empresarios y los emprendedores en México. Los invito a que nos acompañen en esta charla con Pato Bichara. Hola a todas y todos. Bienvenidos a este episodio de Aprender para Emprender. El día de hoy conversaremos con un invitado que sabe de aprender, enseñar y hacer negocios aprendiendo y enseñando. Mi nombre es Oscar Banda, soy vicepresidente y director general del negocio B2B de AT&T en México y estamos el día de hoy con Pato Bichara. Bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Muy emocionado de estar aquí contigo y con tu audiencia. Qué bueno, gracias por estar aquí. Como te decía antes, es un placer hablar de la educación, es algo que me apasiona. Me encanta ver que haya gente como tú que, además de compartir esta donación maravillosa que es la educación y meterle ganas a hacerlo distinto, haya logrado un modelo de negocios. Entonces, hoy te propongo que exploremos estos dos frentes. La educación como concepto creativo y como concepto etéreo, y también cómo haces de eso un negocio y al final cómo esto llega a los corporativos y cómo los puedes beneficiar, ¿no? Me encanta. Puesto. Cuéntanos un poco para los que no conocen de Collective Academy. Bueno, Collective Academy somos la plataforma de transformación para acompañar a los corporativos en este crecimiento estratégico y exponencial que estamos viviendo en estos años. Collective nace hace 10 años con la idea de decir cómo le damos a los corporativos los líderes que necesitan para llevar a cabo sus transformaciones. Si volvemos al 2015, cuando fundé Collective, después de la maestría, veíamos un México donde tenías muchas empresas históricas como es AT&T. Hace rato hablábamos de Unifón en transformación digital. Luego, por otro lado, muchas compañías de tecnología llegando a la región, aterrizando en México y en Latinoamérica, buscando talento. Y por último, nuestras propias startups y scale-ups creciendo. Y la gente pensaba que el cuello de botella para el crecimiento de México y de la región iba a ser que no hubiera capital económico para invertir. Y nuestra hipótesis que se materializó es que no hubiera el talento necesario para llevar a cabo estas estrategias de transformación. Y es un poco lo que hemos venido haciendo estos últimos 10 años. Trabajamos mucho con los corporativos en programas in company para acelerar a sus líderes. Tenemos un programa de maestría, la reinvención de un MBA, que es un máster en negocios y tecnología. Y luego tenemos cursos individuales, tanto presenciales como en línea, para que la gente que quiera desarrollar una habilidad muy puntual. Todo con un modelo muy aterrizado a las necesidades actuales, ¿no? Un modelo práctico donde los que te enseñan no son profesores, son mentores que te cuentan un poco lo que está pasando en el día a día profesional de México. Y pues muy felices de estos 10 años haber impactado a más de 20,000 líderes. Imagínate, 20,000 líderes, se dice fácil. Y entrando más a detalle antes de meternos a educación, claro, yo te contaba hace un momento que empresa en la que he estado, corporativa en la que he estado y tiene su universidad propia. Ayer me pasé el día estudiando mis cursos de la Universidad de Liderazgo de AT&T. Nuestro claim de este año es Customer First Period, o sea, el cliente en el centro y punto. Y claro, cómo las compañías necesitamos cada vez más por nuestro giro de negocio, nuestro mercado, nuestra competencia, o porque las habilidades que trajeron las personas con las que colaboramos no están aceitadas o alineadas en el mismo centro, que algo más lo complemente como una universidad. Ese es el rol que busca más o menos de complementar.
Sí, o sea, por un lado es alinear esos programas de aprendizaje y desarrollo a la estrategia corporativa, no tanto a lo que históricamente a lo mejor el departamento de RH ha querido hacer. O sea, ¿cómo hacemos que estos líderes logren sus resultados estratégicos por un lado? Y dos, y ahorita me contarás más de la universidad o lo que tomaste ayer, pero nosotros creemos que a partir de cierto nivel los líderes aprendemos con otros, o sea, de manera social, compartiendo, profundizando experiencias. Todos los programas que estamos en Collective no son grabados, no son programas en vivo con este mentor o facilitador que está llevando las discusiones de un grupo de líderes. Y la verdad es que el hecho de que compartan experiencias tanto dentro del corporativo como experiencias pasadas, más aparte que estén discutiendo un tema y sobre todo poniéndolo en práctica, hace que nuestros programas de capacitación sean súper innovadores, súper accionables y sobre todo que sean un buen uso de tu tiempo, ¿no? Muchas veces lo que yo digo es, más allá de a quién traigas a dar la capacitación, lo que más vale en estos ámbitos corporativos es el tiempo de los líderes que tienes en aprendiendo. Entonces, el aprovechar su tiempo y que realmente digan, oye, esta capacitación me sirvió para lograr mi objetivo de negocio este año es lo que más nos importa a nosotros. Y cuestionar el concepto de universidad, que ahora lo hablaremos. Vi un TED tuyo del 2018. Sí. Que se ha vuelto viral. Sí. Está muy bueno. Pero empezó con algo que me sorprendía. Comentabas que hace 937 años se creó la primera universidad en Bolonia, respondiendo a una necesidad y que luego se reinventó en la Revolución Industrial. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso que está interesantísimo? Sí, claro. A ver, históricamente, digamos, vámonos un poquito más atrás. Pensemos en la época de Platón y Sócrates y estos filósofos, ¿no? La gente se juntaba en las plazas, en las ágoras, a hacerse preguntas, escuchar y aprender juntos, ¿no? Y unos años después, cuando empiezan el tema ya de conocimiento, las universidades se crean y la primera es la de Bolonia en el año 1100, por ahí. 1088. 1088. Gracias por el dato. En 1088 se crea la Universidad de Bolonia para empezar a resguardar el conocimiento, ¿no? Entonces, las universidades eran lugares donde tú tenías que ir para tener acceso a los libros que eran escritos a mano, para tener acceso a las personas. No, exacto, se reproducen los libros y todo eso. Y después se crean un par de universidades en Europa, pero es justo la Revolución Industrial cuando llegan la primera transformación de las máquinas o los robots o la IA, lo que queremos llamarle hoy, que en ese 1800 los gobiernos europeos dicen, oye, tenemos máquinas que están siendo mucho más, o sea, nos hacen más productivos que la gente en las plantas de manufactura o en las líneas de producción. ¿Qué vamos a hacer con todas las personas que teníamos que contratar y que ahora pues van a estar, entre comillas, desempleadas? Y entonces los gobiernos europeos dicen, ¿por qué no los mandamos, atrasamos 4 años su entrada al mundo profesional? O sea, en vez de que entren a los 16, 17, 18, que entren a los 22 y que se vayan a estudiar a la universidad. Uh-huh. Y entonces son en esos años que con el objetivo de que los jóvenes no estuviéramos en la calle haciendo maldades, uh-huh, se popularizan las universidades al grado que hoy tenemos más de 40,000 universidades, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hacer la pregunta de ¿para qué sirve la universidad y cuál fue el propósito de las mismas? Obviamente en el año 1088 era resguardar conocimiento. En el año 1800 era evitar que los jóvenes estuvieran en la calle haciendo maldades. Y hoy creo que es una pregunta abierta de para qué no están sirviendo las universidades en Latinoamérica en el siglo XXI, ¿no? Porque honestamente y con mucho respeto, porque colaboramos con muchas, nos están fallando. O sea, como dices tú, llegas al corporativo, tú recién graduado con tu título de la mejor universidad de México, de Perú, de Colombia, y el corporativo dice, no me sirves. O sea, no me sirve nada lo que sabes. Me sirves mucho tú y las habilidades intrínsecas que tienes de resolución de problemas, de comunicación, pero yo te voy a enseñar todo desde cero porque así trabajamos en AT&T, ¿no? Y entonces ha sido pues estos 10 años mi misión de vida, el decir, oye, ¿cómo hacemos que la educación sea primero accesible, segundo accionable y sobre todo que sea mucho más divertida que lo que nos tocó vivir a todos en la universidad? Tú tienes una pregunta con la que empiezas, creo que ese podcast y varios presentaciones públicas donde dices, ¿quién aprendió más en su primer año de trabajo que en su universidad? Y lo escuché hace como 2 semanas y dije, no, yo no soy ejemplo, yo aprendí más en la universidad. Y luego pensando, oye, pues no. Lo que sí aprendí en la universidad y que, a ver, mi universidad es, yo era millonario en el año 95, okay, pero solo de sueños. Okay. No tenía un centavo en la bolsa, pero era millonario de sueños. Y mi universidad se descuidó y me dejó entrar. Entonces, y aprendí lo que era el rigor académico,
lo que era las malas noches o cuando hay que tener estrés, cómo llevar el estrés para mañana sacar un proyecto, un producto, o un entregable con un trabajo. Aprendí a trabajar en equipo, pero las derivadas y las integrales, así que nunca más las volví a ver. Sí. Entonces, ¿para qué sirve la universidad? ¿Qué rol le dimos y qué rol le damos? Mira, yo creo que si hoy nos ponemos en los zapatos de una joven de 18 años, yo te diría, la universidad sirve para dos cosas bien importantes. La primera es enseñarle a estos jóvenes a resolver problemas. ¿Qué estudiaste tú, Oscar? Soy administrador y contador. Ok, entonces a ti en tu universidad te enseñaron a resolver problemas con contabilidad y temas de administración de negocios. Yo soy ingeniero industrial, me enseñaron con temas de logística y manufactura, con latas de Coca-Cola. Y entonces es ahí donde uno aprende a resolver problemas con una función o industria puntual que nos tocó a ti y a mí. La segunda, y creo que es la más importante y la que estás mencionando tú, es no crece socioemocionalmente. Y fue un poco lo que vieron los gobernadores europeos de 1800, donde decía, oye, tú hoy puedes, y estoy convencido que podemos poner a cualquier joven pilas, como decimos en México, en un trabajo a los 18 años. Pero seguro no vas a saber manejar el estrés, no vas a saber llegar puntual, no vas a ver muchas cosas que la universidad te forma, ¿no? Entonces, no quieren decir que esos años de los 18 a los 22 no sirvan. Lo único que a mí me gusta cuestionar es si tienen que costar lo que cuestan, ¿no? El caso que la gente no entra a universidades públicas buenas. Y entonces, cuando tú piensas que el salario promedio, y no sé cómo esté ahorita en el IMCO, pero va a estar en los 14,000 pesos al mes, y la colegiatura promedio de estas universidades está mucho más arriba que eso, pues el retorno de la inversión no está. Y entonces se vuelve un retorno cero. Pero como normalmente en México, sin importar el nivel socioeconómico, alguien te ayuda a pagar la universidad, sea tu abuelita, sea tus tíos, tus papás, y luego tú recibes ese primer sueldo, pues no te das cuenta que no hay retorno en lo que pagaste, simplemente, ¿no? Hace poco te preguntaban, déjame hacer un paréntesis justo ahí y luego lo volvemos a tocar. Pero hace poco te preguntaban cuál es el emprendimiento que estás oliendo y decías la educación K12, la educación inicial, o sea, ¿cómo hacer de eso? Y ahí yo te contaba hace poquito que tuve el honor y está tatuada en mi corazón junto con IBM y con una compañía que se llama Sentinel Innova Schools. Sí. Es una empresa espectacular que cambia el modelo educativo de ahí, de la base de la pirámide y de los early years, ¿no? O sea, de los primeros años de los alumnos, porque creo que un gran cáncer de la región en general y también en África, en los países que estamos todavía bajo la línea convivimos con más de 15% de pobreza, que es los países emergentes, convivimos con un cáncer que es el engañar a los padres con respecto a la educación de sus hijos. Sí. Entonces tú mejoras como padre y dices, le voy a dar mejor educación que la mía. La tuya, ¿cuál fue? Del Estado, colegio con número. Ok, yo no quiero que mi hijo vaya a un colegio con número, quiero que haya un colegio privado. Y están esos colegios basura, que son colegios que por afuera tienen toda una maravilla, pero salen los chicos y no pueden competir. Y están decretados, por no decir condenados, a empleos de subsistencia y ya empezó la carrera mal. Y si eso empieza mal, luego tenemos estas diferencias socioeconómicas en la vida que son injustísimas y que la política trata de compensar y se arma todo un lío. Pero yo soy de los que piensa que la educación, y ahí hay una dicotomía entre la salud va primero porque si no estás alimentado no puedes estudiar, o la educación va primero porque si no ya no vas a poder resolver el problema de la salud. Entonces, esta empresa lo que busca con su modelo que está en México, que está en varios países y es la escuela más grande del mundo como red, es vender educación de calidad sin inglés. No hay clase de natación, no hay alberca, pero hay educación de calidad de un colegio top de $1,000, digamos, pero a un precio súper accesible que compite con el colegio privado basura, porque si ahí no hacemos el cambio, ya después desaprender ya es una cosa muy difícil. Sí. Y luego el insumo que le llega a la universidad ya es, o sea, tiene que tirar como que un año para atrás a enseñar. Los famosos remediales en México. Exactamente, los remediales que tienes que subsanar cosas que no hiciste bien en la prepa quizá. Entonces, ahí yo creo que está una gran discusión que se aborda poco. Por eso me encanta que ustedes estén primero desmenuzando los conceptos detrás de la educación y luego volverle un negocio sano y rentable. Sano para la sociedad y rentable para los accionistas. Y Oscar, déjame ir un poquito atrás y te contesto esta pregunta.
Porque cuando yo estaba en Ignea, este fondo de capital de riesgo, de venture capital, apoyando emprendedores y emprendedoras, yo era la primera ventanilla de los emprendedores. Entonces yo veía que llegaban emprendimientos de fintech, llegaban intentos de operadores virtuales móviles, llegaban casas renovables y sustentables, llegaban temas de energía renovable. Y yo decía, ¿por qué no llega nada en educación, en salud y en alimentación? Ok. Que para mí, un poco lo que dices tú, el debate está ahí. Pero si un mexicano o un latinoamericano tiene esas tres bases de decir, oye, tengo buena alimentación, tengo educación y tengo acceso a servicios de salud accesibles, su vida ya parte de un baseline mucho más alto, ¿no? Y entonces fue con esa idea que yo dije, oye, me fui a hacer mi maestría en Harvard y dije, yo quiero emprender en uno de estos tres nichos por el simple hecho de que nadie está innovando. Son industrias muy grandes y tomas tú en cuenta el gasto público. Y yo creo que Innova School es un ejemplo perfecto de eso, donde en muchos casos le están dando acceso a lo mejor a gente que normalmente mandaría a sus hijos a escuela pública, a una escuela privada de $200. Y entonces fue ahí que nace la idea de decir, yo quiero emprender en educación para tener un impacto grande en Latinoamérica, ¿no? Ahora, a tu punto, creo yo que es bien difícil innovar en educación, ¿no? ¿Y por qué? Y yo admiro muchísimo lo que ha hecho Jorge, Innova Schools y el equipo Intercorp, porque uno piensa, y pensémoslo como papás, los que son papás o tíos o abuelos, uno piensa que sus hijos tienen una oportunidad. Entonces tú no vas a jugártela inscribiendo a tu hija o a tu hijo en algo que no esté probado, en un ensayo, ¿no? Y aquí le vamos a mandar solo a mi mamá, porque cuando mi hermana iba a entrar al colegio en Monterrey y yo entré a una escuela nueva que se llama el Euroamericano y es una escuela muy famosa y que se consolidó increíble. Pero yo le decía, mamá, ¿cómo vas a meter a mi hermana a una escuela nueva? Mi hermana es 11 años más chico que yo. Se lo voy a asegurar de mí porque yo 18 años después estaba yo con un PowerPoint en los cafés de la Ciudad de México pichando una maestría con Collective, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que pensemos que tenemos una oportunidad con nuestros hijos es lo que hace que la innovación no pase. Y la otra cosa es que los ciclos académicos son de 10 a 12 meses. Entonces tú pruebas cosas este septiembre y ves el resultado pues, cuando si te va bien en el próximo junio, pero realmente el resultado final lo vas a ver en 18 años que se gradúen estos jóvenes. Entonces son industrias muy complejas de innovar, pero muy necesarias. Y yo creo que empezamos a ver modelos como Innova Schools y Collective a su proporción, que estamos mostrando que se puede hacer y sobre todo que vale la pena invertirle a esto, porque además, para bien o para mal, la educación es una industria muy noble como negocio. Exactamente. Yo fui director comercial y te digo que veía las cuentas y decía, esto va a quebrar mañana, y decías que felizmente que atrás hay un millonario, pero no, la empresa es súper sustentable. No hacía falta ganar 200% como ganan los colegios de baja calidad, se le engañan muchachos. Y creo que qué bueno que le estén, ojalá que conversen Jorge, Intercorp y tú, porque creo que hay una conexión ahí de almas que se están alineando para la educación, y la educación, la alimentación y la salud son hiperfundamentales. O sea, los problemas de hoy son los errores del pasado en esos tres temas. O sea, deberíamos ser bastante más conscientes como sociedad y apoyarlos. O sea, también darles visibilidad y darles espacio, porque efectivamente en este caso el nombre de esta corporación jala mucho a Sid. Sí le voy a confiar porque ese señor sí le sabe. Sí. Pero si detrás estuviera un señor como Oscar, dijeran, no, ¿qué ensayo voy a hacer? La educación de mis hijos es sagrada, porque hay una sola oportunidad. Oye, ¿qué crees que tienen los aspirantes promedio, o tú les llamas aprendedores? Que es justo aprender. Sí. Los aprendedores y no estudiantes, porque aquí lo voy a desarrollar un poquito. El verbo enseñar es pasivo, ¿no? O sea, Sí. Tú vas y te echas allá que te abaniquen con conocimiento, y no es así. Tú tienes que aprender. Aprender lleva una H en el castellano para algunos verbos, porque cuando tú tomas algo con la mano es aprender con H. De hacer. Sí, y ahí viene el hacer. Sí. Entonces, ¿qué competencias, más allá de que las matemáticas o tengas que enseñarle más algo de programación en Python para que sepan cómo, leer o hablar con un programador, o un poco de, no sé, de contabilidad para hablar con un contador, whatever? ¿Qué competencias de liderazgo ves que extrañas más o les falta más a estas personas que llegan como aspirantes o inician los programas de Collective Academia?
Mira, tenemos la suerte de que nos llega gente con una visión muy alineada a lo que somos y a lo que hacemos. Pero te diría, de manera general, lo que estamos viendo hoy, que los corporativos están pidiéndonos porque sus equipos no lo tienen del todo. Voy a empezar de lo más personal, pero lo primero es inteligencia emocional. Ok. Saber quiénes son como líderes, qué los motiva, qué los mueve y toda esa idea de quién soy yo, ¿no? Muchas veces la gente quiere liderar equipos, unidades de negocio, corporaciones completas cuando realmente ellos no están liderando a sí mismos. Entonces el primero entenderse uno, oye, ¿quién soy? ¿Qué me motiva? ¿Qué quiero lograr? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Cuál es mi propósito dentro de este rol? Es bien importante y mucho de eso se lo enseñamos primero dándoles tiempo para pausar y hacerse preguntas difíciles. Okay. Es decir, oye, ¿por qué está Pato hoy sentado aquí y qué lo llevó aquí y qué lo ha movido estos últimos años y qué lo va a mover ahora que nació su hija, por ejemplo, ¿no? Después de eso, hay una habilidad muy importante que es todo el tema de resolución de problemas o pensamiento crítico, que de hecho con los temas de inteligencia artificial se está exponenciando, porque la gente ahora cree que por promptearle al robot y que te conteste, tú ya sabes algo. Claro. Y no tienes ni idea, ¿no? Entonces el robot te puede decir la fórmula del ABC, pero si tú no entiendes los fundamentos, no vas a llegar muy lejos, ¿no? Entonces el tema de resolver problemas, de entender cuál es el verdadero problema, cómo lo deconstruyes, cómo se lo puedes dividir a los miembros de tu equipo, decir, oye, Oscar, tú encárgate de esto, María se encarga de esto, Juliana se encarga de esto y vayan a resolverlo, se vuelve bien importante. Otro tema que estamos viendo muy, muy fuerte es todo el tema de comunicación. Tanto internamente, oye, cómo doy retroalimentación efectiva, cómo manejo conflictos en mi equipo, cómo entiendo lo mismo que entendí para mí, las motivaciones de mi equipo y todas estas cosas. Y luego cómo voy allá afuera y presento el plan de negocios, los resultados, porque te sorprendería, pero no tienes vicepresidentes en nuestros países que no saben pararse a dar una presentación ejecutiva bien hecha, ¿no? Entonces, inteligencia emocional, pensamiento crítico, comunicación efectiva. Y luego te diría la última, más bien voy a dividir la última en dos. Creo que hay un tema que estamos viendo muy necesario en los corporativos, que es todo el tema de agilidad. De que la gente entienda que no porque así hicieron las cosas los últimos 15, 20 años, se tienen que seguir siendo así. Y entonces, ¿cómo trae una mentalidad de emprendedor al corporativo a decir, voy a correr experimentos, voy a fijar objetivos, voy a asegurarme que las cosas pasen? No, aquí no se vale decir, no, es que no me lo aprobó Oscar. Bueno, y luego ve a buscar a Oscar a su casa si es necesario, ¿no? Entonces, todo el tema de agilidad. Y por último, todo el tema de visión de futuro. Oye, ¿cómo se ve el futuro de mi industria? ¿Cómo se ve el futuro de mi compañía? ¿Cómo se ve mi futuro? Y el ser capaz de imaginártelo y luego ir caminando hacia esa visión, hacia la acción, ¿no? Y luego hay un montón de herramientas técnicas, inteligencia artificial, finanzas, estrategia y más cosas que obviamente estamos enseñando, pero que a fin de cuentas son ya dependiendo de cada rol. Y deberían ser recordaris de cosas que ya habían aprendido, solamente que, o sea, las finanzas no han cambiado mucho. El interés simple y compuesto más que es, o sea, algunos métodos de evaluación, pero ya es para M&As y cosas así. A lo que voy es a que, y lo que nos has contado al comienzo es soft skills. Por todos lados soft skills, 100%, core skills o power skills, para llamarle un nombre un poco más poderoso. Y creo que eso se repite desde o sea, yo recuerdo mis primeros años en una corporación que fue en IBM y era, no, la escuela, ahora vas a ir a la universidad de IBM y era, vamos a aprender a hacer preguntas, vamos a aprender a ser curiosos, vamos a hacer pensamiento crítico. Es todo lo que hoy complementas y ciertamente sí me pasa que en los últimos 10 años, mientras más nos alejamos de la época de la universidad, más compañeros, más colegas no saben leer un balance, no saben interpretar lo que es una rentabilidad a margen EBITDA o a flujo de caja. Entonces, esos hard skills también son buenos traerlos de vuelta y complementarlos en este momento, ¿verdad? Volver a consolidar la información en el cerebro. Sí, y lo que te diré que nos pasa, que es muy chistoso, porque realmente tienes gente que estudia administración, en nuestra maestría de clase de finanzas tiene 2 niveles y les ponemos un examen nada más para ver si van al nivel avanzado o al básico. Y gente, si yo estudio finanzas, no, haz el examen. Y no, como no han usado finanzas en muchos años, lo tienen guardada ya en el CPU detrás de todo. Y entonces realmente lo que uno acaba diciendo es, oye, te voy a enseñar finanzas de manera pragmática para que puedas liderar tu unidad de negocio. Bueno, o sea, totalmente. Y otra vez, la clave aquí del aprendizaje es cómo lo aplicas primero
O sea, primero discutirlo en sesión socrática en Collective, luego aplicarlo en clase para que la mañana siguiente llegues a tu corporativo y digas, anoche vi esto en Collective, vi esto, ahora sí voy a abrir el estado de resultados de mi unidad de negocio y voy a hacer las preguntas correctas. Un poco lo que decías ahorita. Todo el sistema educativo está basado en que tú tengas la respuesta correcta, en que tengas 100 en el examen y te lleves la palomita. Y Collective lo que busca es eso, cómo puede hacer mejores preguntas. ¿Por qué? Porque la respuesta va a estar en tu analista, en el internet, en ChatGPT, en lo que tú quieras. Pero si tú no tienes la pregunta, no lo vas a poder responder, ¿no? Ese es fundamental para mí. La curiosidad y la capacidad. En una entrevista alguna vez, un entrevistador de hecho fue de AT&T, me dijo, a ver, hazme tus 2 preguntas. Y felizmente las tenían preparadas. A todos los que van a un puesto, súper tip. Preparen sus preguntas. Y me dijo, porque un líder se define por su capacidad de hacer preguntas. Y creo que esa vez me fue bien. Pero veo muchas veces que la gente no tiene la capacidad de hacer la pregunta correcta porque, claro, las respuestas te las van a dar las máquinas y hasta las hojas de Excel te dan buenas respuestas. Pero ¿cómo se enseña o cómo podemos aprender los que nos están viendo a hacer preguntas? Y otra que no quiero que se me olvide es, dijiste discusión socrática. Sí. Me quedó una curiosidad personal fuertísima sobre eso. Sí. Hablemos de eso y hablemos luego de cómo enseñan, o sea, cómo se aterriza eso de te enseña a hacer preguntas. Sí. A ver, el método socrático pues, surge literalmente en la época de los griegos, cuando otra vez no había libros, no había internet, no había conocimiento disponible. Y entonces todo lo que hacían estos grandes filósofos griegos era juntar gente con drive y ganas de aprender, o los aprendedores de aquella época, en una plaza a decir, oye, vamos a discutir las preguntas que nos están quitando el sueño, ¿no? Las preguntas filosóficas, por decirlo así. Y entonces era, no sé, Oscar piensa esto sobre la vida y Pato dice, oye, ¿y por qué? Y luego Juliana dice, oye, bueno, pero yo veo esta perspectiva que tú no estás viendo. Y entonces el conocimiento se deconstruye. En vez de decir 1 más 1 es igual a 2 y todo el mundo lo damos por un hecho. Entonces, desde que comenzamos Collective, dijimos, ¿por qué no regresar a esas bases de la educación y traerlas al siglo XXI, donde realmente tú seas capaz de entender el porqué del porqué del porqué del porqué? Que a través, normalmente tú en la escuela tradicional te ponen un artículo, lo lees, luego llenas el examen y no te lo preguntas. Y nos hemos dado cuenta que al llegar a ese nivel de profundidad del conocimiento es cuando realmente tú entiendes algo y luego eres capaz de transmitirlo de regreso, ¿no? Entonces, por eso usamos el método socrático y digamos, usamos 2 pedagogías, el método socrático y luego lo que los gringos le llaman el action learning, que es un poquito también lo que hacen en Innova, donde queremos que pongan en práctica el conocimiento. Un poco por lo que decías, si no lo pones en práctica se te olvida. Entonces, ahorita nos tomaría 2 horas hacer una derivada a ti y a mí juntos, porque no lo hemos hecho en años. Y en cambio, te digo, oye, vamos a sacar los ratios de un estado de resultados, los sacamos en 10 minutos. Y entonces lo que tratamos siempre en Collective es decir, oye, vamos a ponerlo en práctica para eso, para que tú puedas llegar a tu trabajo y hacer esas mejores preguntas, ¿no? Ahora, ¿cómo le enseñamos a estos líderes a hacer buenas preguntas? Te dirías, hay forma y hay fondo. La forma es, y te voy a invitar a una sesión en Collective pronto, digamos, en la forma, o sea, Collective se llama Collective porque no es unidireccional de conocimiento. O sea, no hay protagonistas. El mentor está ahí para facilitar una discusión entre pares, pero en muchos casos los aprendedores saben más del tema que el mentor. Sí. Y entonces, al estar escuchando los diferentes puntos de vista, uno hace 2 cosas. 1, aprende a escuchar, que es algo que tampoco nos enseñaron en la escuela. Y 2, empiezas a ver cuándo intervenir, cuándo contribuir, que tu comentario sea de valor. El otro día justo le decía una generación de la maestría, le decía, es como el corporativo. Tú no vas a decir cualquier babosada en una junta enfrente de tus pares, porque quieres quedar bien, quieres ser analítico. Entonces, a la hora que multiplicas eso por 100 sesiones de aprendizaje, claro, desarrollas un músculo muy fuerte de decir, escucho, entiendo diferentes puntos de vista, también entiendo contextos y backgrounds. Entonces sé que si Oscar es de Perú, tiene esta formación, está haciendo ese comentario porque tiene esta experiencia profesional y Juliana tiene esa otra experiencia, etcétera. Y entonces eso lo hacemos en la forma, ¿no? O sea, es un músculo que se genera a partir de la práctica continua del pregunta y tú que pregunta y juntemos ideas. Y escucharla, exacto. Y en el fondo,
realmente todas nuestras sesiones están basadas en preguntas clave. O sea, preguntas clave que uno quiere responder, algo similar a otra vez a los modelos educativos más modernos de K12 también. Cuando tú tienes estas preguntas, entonces el facilitador simplemente las va planteando y el grupo se encarga solo. Ahora sí forzamos con nuestro modelo donde tienes que hacer tu autoestudio, pre-work, ves el contenido, contestas unas preguntas, estás en la sesión, discutes preguntas y luego haces reflexión y te preguntamos qué pregunta te llevas hoy. Donde ese músculo pues, se tiene que engranar porque se tiene que engranar, ¿no? Entonces, cuando la gente nos dice, no, es que fíjate que yo vi un MBA en línea, que todo es en videos y vale igual que el de Collective. Le digo, dale, o sea, tómalo, pero no lo vas a aprender. Claro. Entonces, esa es la diferencia, creo que entre el sacar un título, un papelito y el aprender de verdad y crecer profesionalmente, ¿no? Y lo que más nos llena de orgullo, muy ingenieril, es que nuestras estadísticas de los exalumnos demuestran el impacto que estamos teniendo, ¿no? Ese es lo mejor. El incremento promedio de sueldo de que entran en el programa que salen en la maestría es de 60%, 90% suben de responsabilidades. Para los que son más emprendedores o emprendedoras, crecen sus ventas en un 3X y su equipo en 2X. Oye, es un número gigante. Entonces es impacto que estamos teniendo en la comunidad de negocios en América Latina, ¿no? Y eso es lo que nos llena de mucho orgullo. Está buenísimo. Y ahora te voy a hacer otra pregunta porque es un modelo que es para valientes, ¿no? Los que no para valientes, pero digo, para gente que cuestiona lo que hay porque entiendo que intentaste la certificación y pese a eso dijiste, vamos a seguirle y quizá fue lo mejor que te pudo pasar. Pero antes de entrar, porque eso ya es negocio de la parte 2 de este capítulo, déjame contarte algo. Cuando yo estaba quién sabe, estaba por hacer la primera comunión, estudiaba en una escuela... Buena memoria de Adisca. Tengo una buena memoria, sí. Un día me suspendieron. La única vez que me han suspendido de clase por un día fue porque pregunté en una clase, oiga, padre, ¿qué sería, no, hermano? ¿Por qué por qué seguimos a Jesús, a Cristo, y somos cristianos si él era judío? Te vas por hacer una pregunta incorrecta. Esa era súper pregunta socrática. Y esta pregunta socrática, exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, y para cerrar el capítulo previo a Collective, ¿qué haría de nuevo Pato a los 18 años teniendo enfrente la posibilidad de ir a la universidad o no? Es una gran pregunta porque yo, siendo muy honesto, al principio yo que entré a la universidad la odié. Porque yo decía, me están leyendo diapositivas, no se aprende nada, estoy perdiendo mi tiempo y eso que tengo una beca del 90%, ¿no? Wow. Entonces, si lo quieres decir, no estaba pagando en dinero, estaba pagando con mi tiempo. Y me transfería a Georgia Tech en Atlanta, que es la mejor escuela de ingeniería industrial, y me cambió la vida, ¿no? Ahora, regresando al Pato de 18 años, ¿qué haría distinto? Probablemente hubiera entrado a estudiar programación. Te diría que otra vez, ¿vas a aprender a resolver problemas? ¿De universidad o con código? Algo más corto. No, yo creo que de universidad. Ok. Definitivamente hay un montón de temas innovadores de código, pero hay ciertas cosas que requieren fundamentos. Y hoy, aunque la gente dice, oye, es que los programadores son los primeros que están viendo irrumpidos por la IA, yo creo que el que tengas esos conocimientos fundamentales sirve muchísimo, ¿no? Entonces, en vez de aprender a resolver problemas con ingeniería industrial y con camiones de logística, hubieras elegido programación. Segundo, hubiera entrado a trabajar semestre 1, que creo que otra vez nada le gana al estar conociendo gente en un ámbito profesional, tener mentores que te guíen, resolver problemas reales, no de libro de texto. Y creo que el resto debe haber hecho igual. O sea, hubiera buscado empezar en Monterrey, irme al extranjero y probablemente, y espero que no me escuchen mis amigos de Bain, creo que me hubiera ido a trabajar en una compañía de tecnología entre Bain y el fondo de Ignea, porque yo creo que también hoy en día mucho de las formas innovadoras de trabajo la están liderando las empresas de tecnología. Buenísimo. Gracias. Entrando ahora sí en Collective. Creo que lo hablábamos lo contabas en cuanto a las personas que venían a la empresa a presentar sus casos y que no había cosas de educación. Pero ¿cuál dirías tú que fue la primera chispa que encendió el fuego que hoy es Collective? Mira, la primera creo que fue la que hablamos ahorita de estar en el fondo y decir, ¿por qué no hay innovaciones en educación? Antes de eso, nada. O sea,
tus amigos no te recordarían que en la universidad estabas hablando de esto. A ver, bueno, sí, tienes toda la razón. En consultoría en Bain, yo iba a reclutar a las universidades y yo iba a dar las charlas informativas, los cafés, hacíamos workshops de casos porque las consultoras ponen método de caso para aplicar. Entonces yo decía, oye, estos jóvenes están igual que yo antes de irme al extranjero. No saben quiénes son, no saben qué quieren, no saben cómo aplicar un trabajo, su CV no está bien hecho. Entonces decía, hay algo ahí donde otra vez su potencial está, saben muchas cosas, pero no, la universidad no los acaba de pulir para que logren conseguir el empleo que quieran, ¿no? Entonces, esa fue la primera reflexión, te diría, como del lado de la demanda, decir, oye, yo soy una consultora, tengo ese talento y voy a las universidades y me cuesta mucho encontrarlo. No quiere decir que no lo encuentre, me cuesta mucho, me tengo que meter yo a rascarle y a picar piedra, como decimos, ¿no? Segunda chispa, creo que es en el fondo de capital, donde decir, oye, aquí hay un mercado gigante que nadie está innovando. Ya vas juntando los puntos. Y se va a ver distinto. Y la tercera, sí te diría que fue en el MBA de las escuelas de Harvard, donde me di cuenta de lo que era una gran educación, muy cara, a $200,000. Era decir, ok, this is how good looks like, ¿no? Esto es como se ve el éxito de esto y eso es lo que quiero intentar replicar. Y en esos, el MBA, para los que no se han ido, o sea, los que no se han podido tomar 2 años de break, es un espacio de pausa, de decir, oye, ¿qué quiero hacer con mi vida? Me quedan 30, 40 años de carrera y hacia dónde quiero ir. Y yo creo que en esas reflexiones de decir, oye, mira, aquí hay una oportunidad. Honestamente, uno piensa históricamente en universidades, ya, o sea, se crean universidades patito todos los días, pero universidades de renombre no hay muchas en México. Y entonces el decir, oye, ¿puedo yo hacer una universidad cuyo enfoque sea totalmente distinto? Y es decir, mi cliente son las empresas. Entonces mi chamba es darle el producto, los jóvenes, a las empresas. Segundo, voy a actualizar el plan de estudios como si fuera software, sprints de 2 semanas y un release grande cada año. Tercero, no va a haber académicos. Todos van a ser profesionistas, líderes que están en el campo de trabajo viniendo a compartir eso. Y cuarto, no vamos a estar acreditados porque no nos lo permite, porque no tenemos un campus físico y por un montón de cosas que otra vez, como dices tú ahorita, si a lo mejor Innova Schools no tuviera detrás Intercorp, si yo no vendría de Harvard y otras cosas, pues la gente ha dicho, este loco está idiota, ¿no? Y 10 años después aquí estamos. Y estamos creciendo. Sí. Y a ver, es que tengo demasiadas preguntas, pero desde siempre, o sea, del minuto cero dijiste esto va a ser muy grande, o vas a decir, voy a educar si logro educar a 10,000 gentes, ya estoy al otro lado. O dijiste, no, esa es una escuela latinoamericana que va a tener la mitad del share de las universidades de hoy. ¿Cómo lo viste? Gran pregunta. Siempre quise construir algo muy grande, pero siendo súper transparente. Al estar emprendiendo en la educación, y tú lo entiendes con tu background, yo protegí mucho el downside. O sea, lo que yo decía es, si Collective acaba siendo el 30% del mercado de educación en América Latina, increíble, pero también no puede irse a cero. ¿Y por qué no puede irse a cero? Porque tú no puedes tener hoy en día más de 1,000 graduados de los programas de maestría y un día decirles, oye, cerró tu universidad, ¿no? Claro. Normalmente los emprendimientos cierran y ponen un blog post, ¿no? Gracias, mundo. Fue lindo. Conocimos usuarios increíbles. Nos vemos en la próxima. Y uno con una universidad, o sea, con un emprendimiento educativo no puede hacer eso. Entonces yo siento la responsabilidad moral y abiertamente creo que nuestro ecosistema emprendedor en 2013, 2015, cuando estaba yo ideando esto, era otro. No había rondas de inversión. O sea, había muy poquitas y prácticamente éramos 3 fondos los que estábamos ahí. Entonces yo decía, cuando menos que sea una escuela de negocio y tecnología de 1,000 alumnos al año, check. Si llegas a algo más grande, increíble. Y honestamente, volviendo al punto del negocio, al estar en una industria donde si demuestras valor, creas una marca, una reputación, el círculo virtuoso empieza a avanzar. Hoy somos capaces de entrenar y creo que este año van a pasar como 5,000 líderes por 5,000 por Collective. Entonces otra vez seguimos creciendo con nuestro propio capital, invirtiendo en las cosas clave que hay que invertir, posicionándonos en los sectores clave. Y eso es lo que nos ha permitido el éxito, sí, porque nosotros hemos medido el éxito de una forma que las universidades tradicionales no lo miden, que es el éxito de nuestros exalumnos. Sí. Entonces las universidades americanas te dicen,
se graduó con tanto salario, consiguió trabajo los tantos meses, ¿no? Y aquí ninguna universidad te reporta esas métricas. Y eso sí lo hacemos. Y entonces es una forma de ser accountable nosotros mismos del éxito que queremos que tengan. Y eso se refleja en la comunidad que hemos creado de aprendedores. Mi universidad tenía un KPI que me encantaba, que era cuánto ganan mis egresados en el año 10. Y lo reportaban. Y decían además en la universidad, repórtenlo. Pero nadie lo quería hacer. Nadie lo reporta. Es Porque no hay retorno en muchos casos. Exactamente, porque no hay retorno. Entonces, estás reinventando un concepto tan antiguo como la universidad, que es como que el universo metido en 5 años o 4 años en tu cerebro. Estás haciéndolo escalable, y la certificación, en alguna entrevista comentaste que no te la dieron, pero insistías, y la acreditación, perdón, y luego alguien te dijo algo de, mira, te lo voy a decir bien en confianza, no te conviene, y te hizo un gran favor. Sí. Entonces, yo cuando comencé, más allá de la parte corporativa, que hoy es nuestros productos más fuertes, yo quería hacer una licenciatura. Entonces, mi hipótesis era, vamos a darle a las empresas del talento entry level hasta que lleguen a ser CEOs, y eso no va a tomar 25 años y listo. Y entonces el subsecretario de revalidaciones y acreditaciones en ese entonces, hace 3 sexenios, yo lo iba a ver, y toda mi familia, yo soy Bichar Assad, y toda mi familia Assad ha estado muy metida en el tech y en lo o sea, en la educación en Monterrey. Entonces lo conocían, me sentaron con él. Y entonces ya después de ver ahí el emprendedor, pues jodiendo la verdad lo que era, me dijo, mira, Pato, tú tienes que hacerle como Uber, tú vas a empezar, vas a crecer, y cuando es suficientemente grande, ojalá el gobierno te busque para acreditártelo. Y el problema de la acreditación es que la Ley General de Educación de los 60s es una ley que, bueno, como muchas reformas que estamos viendo, se tiene que votar por 2/3 partes del Senado y de la Cámara de Diputados, y un montón de cosas complejas que un emprendedor no le iba a cambiar, ¿no? Y en el fondo nos hizo un favor. ¿Por qué? Porque hoy tienes, o sea, bueno, lanzamos, dijimos, vamos a construir una marca a través de las historias de nuestros exalumnos, un programa innovador, y a darle la vuelta a ese flywheel, como dicen los americanos. Y te diría, 10 años después, tienes un montón de universidades tradicionales que quieren hacer lo que nosotros hacemos, que son programas no acreditados, mucho más ágiles, que respondan mucho más directamente a las necesidades del mercado, y no pueden en muchos casos porque la ley lo que dice es, oye, yo tengo que medir cuántas horas estuvo sentado Oscar en su pupitre, yo tengo que medir cuántos espacios de áreas verdes y gimnasios tengo por metro cuadrado de salones, y tengo que medir un montón de cosas que Collective no tiene ese CAPEX, ni no que tiene, quiere, ni que lo queremos tener, porque además los alumnos no le ven valor, ¿no? Hago mucha burla de el Tech Campus Monterrey tiene venados y pavos reales, y son preciosos, pero pues alguien los paga, y ese alguien es tu colegiatura. Entonces yo creo que el pensar la educación primero desde la empresa, y luego decir qué mejora la experiencia del aprendedor para que vaya y la rompa en esa empresa, nos ha dado una agilidad brutal que es una ventaja competitiva, ¿no? Yo aquí quiero resaltar y rescatar para los emprendedores que nos ven como un momento que te imagino estresadísimo yendo y volviendo a la revalidación, porque era fundamental dentro del paradigma de lo que es la educación formal, y el gran no que tuviste asociado a ese consejo. Hoy estarías atado a un campus, estarías atado a alquileres, a seguridad, a costos que el modelo de negocios con ese paradigma respondía, pero que no estaba atado a la realidad del mercado. Veías un mercado distinto, ataste y creaste un nuevo modelo de negocios, y ese gran no fue el mejor sí para todo. Hoy día seguramente que no estaríamos aquí hablando si te hubieran dado la revalidación, quizá. Probablemente no, seríamos una universidad más, y probablemente ya me hubiera desesperado y yo estaría haciendo otra cosa. Estaría trabajando contigo en AT&T. Sin duda, y el mercado estaría diciendo, me hace falta algo distinto. Entonces, atreverse a cambiar tiene que ver mucho por aceptar los nos como el mejor sí, ¿no? Sí, y nada más dándole la otra parte de la moneda, tomar riesgos muy calculados, ¿no? O sea, yo no podía haber dicho no acreditación y hacer un programa malo. O sea, yo me metía los primeros 2 años a todas las clases de Collective todas las noches. O sea, yo sabía perfectamente y yo daba feedback de cada sesión para decir cómo la llevamos al nivel de Harvard, ¿no? Entonces no puedes tomar ese atajo de decir no me voy a acreditar si luego no haces la tarea dura de crear un producto o servicio espectacular.
del business case inicial en esa hoja de Excel que por ahí debes tener, ya no, ya tienes. Sí, ahí lo tenemos. El primer pitch de aquí, el primer Excel. ¿Qué cosa queda y qué cosa cambió así que sea para anécdota de todos los que nos ven? A ver, bueno, el Excel original era con la licenciatura, entonces eso nunca existió y ahí está la licenciatura. Algún día la lanzaremos cuando nuestros hijos tengan 18 años y entendamos el mundo que se necesita y que no necesitamos la acreditación. Pero justo los papás me decían, oye, Pato, no te voy a prestar a mi hija para que estudie en un lugar que no tiene campus, no tiene nadie, por mucho PowerPoint bonito que tú tengas. Entonces ya no está la licenciatura. La maestría comenzó como fue ese primer pivote y hoy día la maestría se ha consolidado como uno de los top 3 MBAs de México en número de alumnos, pero también el mercado maestría no es muy grande y realmente lo que hoy nos está posicionando y ayudando a crecer es mucho la parte de las capacitaciones corporativas, donde pues estamos trabajando con las principales empresas de este país en acelerar a sus líderes, ¿no? Y era una oportunidad de negocio que no existía y que realmente en su momento fue por tener una gran programa de maestría. Un par de corporativos en específico, BVA y Grupo Bimbo, tocaron en la puerta y decir, oye, eso que hiciste con este joven 18 meses lo puedes hacer dentro. Y hoy te diría que esa unidad de negocio va a representar casi el 80% de sus ingresos. O sea, el boca a boca de un exalumno hizo que un corporativo B2B diga, ahora házmelo en gran escala para mí. Y cocinemos o curemos contenido juntos para que se adapte aquí. Y de esa etapa emprendedora difícil, forjada a fracasos o forjada con errores, ¿alguno que recuerdes con cariño? Sí, creo que varios. A ver, un fracaso grande fue el no crecer a mi equipo suficientemente rápido ya que teníamos tracción. O sea, a mí me Corporativo, dices. al equipo corporativo. Siempre a los emprendedores, yo últimamente he leído más de esto porque me atoré ahí, pero es bien diferente ser emprendedor que ser CEO. Uh-huh. Y el capítulo pasado estaba aquí nuestra estimada Mónica y hablaba mucho de eso también, de las habilidades que se requieren. Y yo creo que el hecho de decir, yo por alguna razón mental, honestamente, una creencia limitante, yo no quería crecer mi equipo más de 9 personas. O sea, yo decía 10 para arriba, ya es un caos. ¿Por qué 9? Porque yo sentía, eran las que cabíamos en el escritorio prepandemia, era el número de conversaciones que podía tener, reportes directos, etcétera. Y de repente la pandemia nos agarró y despegó y no me quedó otra más que crecer. Y el traer equipo directivo senior que tuviera su propia visión de esto fue un acierto tremendo, ¿no? Entonces yo creo que ese es mi principal error, porque lo hubiera hecho probablemente un año antes. ¿Cuál es el error? No tener 9, tener menos más, tener... O sea, el error era no crecer el equipo cuando ya claramente era necesario para llegar al siguiente nivel de escala. Pero quizá fue también salvación porque pandemia te hubiera agarrado con más... Sí, a ver, y pandemia, honestamente, me acuerdo perfecto, en abril 2020 dijimos, hay una probabilidad muy grande de que a partir de este verano no se abra una generación más de la maestría, los corporativos digan, no entrenamos más. Y tuvimos la dicha de que Collective sabía dar clase en línea muy bien, porque teníamos un programa de maestría en línea. O sea, teníamos en ese entonces grupos en Monterrey y México, y aparte un grupo en línea para gente del interior del país y Latinoamérica. Entonces, esa capacidad que desarrollamos de enseñar en línea de manera efectiva, divertida, accionable, fue lo que nos salvó y de hecho lanzó o propulsó más bien el tema corporativo, porque los corporativos decían, no puedo dar capacitaciones en el edificio. ¿Cómo las hago sin que se me queden dormidos? Claro. Y entonces que me prendan las cámaras, que estén participativos y ha sido un diferencial grande de Collective, ¿no? Claro, mira tú qué interesante. A mí, yo trabajaba en esa época en un grupo de medios, y me agarró la pandemia justo cuando lanzaba un proyecto de educación que eran unos cursos por WhatsApp. No sé si educativo porque te enseñamos desde aprender a vender hasta cómo manejar el duelo y cosas así, pero era un set tipo un Spotify de cursos, pero con WhatsApp detrás para dar soporte. Y la empresa quebró. O sea, mi sueño de 2 años de inversión y de trabajo quebró de pronto. Y a la vez tuvimos que aprender en una empresa muy tradicional de los medios de comunicación a comunicarnos en línea y fue, para algunas empresas educativas fue como que qué bien y otras dijeron, ¿qué hago? Luego paso a Innova Schools y me tocaba
la primera matrícula luego de la no presencialidad. Sí. Y era como que se presentarán de nuevo, querrán volver a estar con el riesgo todavía de que no se sabía cómo estaban los bichos. Y no en casa, todas estas cosas. No en casa y todo lo demás. Entonces, son cosas que te enseñan. ¿Qué otro momento difícil, sacando pandemia, nos puedes contar para efectos de que a mí me encanta cuando los comentarios dicen ese ejemplo del invitado me sirvió para salir de este momento que está difícil porque me agarré estas ideas? A ver, creo que otro de hace un par de años, cuando el negocio empresarial o B2B empezó a crecer, es que nos dimos cuenta que de repente, como manejábamos las finanzas en Collective, nos iba a meter en problemas. Entonces nos vimos muy atorados en capital de trabajo. Cuiden siempre su ciclo de capital de trabajo, y al grado de decir, pues un par de meses los C-levels no nos pagamos nómina. ¿Por qué? Porque las empresas te pagan a 30, 60 o 90 días. Empresas, por favor, paguen más rápido a los emprendedores. Pero en ese cambio de decir, ahora somos una compañía principalmente B2B empresarial y estamos creciendo muy rápido, ese crecimiento muy rápido nos atoró mucho los flujos de caja. Entonces ha sido, o sea, hoy ya lo manejamos muy distinto, aprendimos muchas cosas, pero sí es un aprendizaje que creo que todos los emprendedores tienen que tener en cuenta, que el hecho de vender no es lo mismo que cobrar, ni es lo mismo que tener el dinero en el banco. Entonces, aprender esa diferencia. Súper importante. El lenguaje del dinero es súper importante y a veces lo minimizamos porque la venta va bien y ves cash, pero eso no significa que tengas flujo ni que tengas liquidez. Hoy ya tienes una dimensión. A ver, aquí tengo números, no sé si estén actualizados, tú me dices. 700 alumnos del MBT. Sí, eso más como 1,000. 1,000 y 12,000, pero 12,000 personas que han pasado por programas corporativos. 20,000. 20,000, fíjate tú. Entonces, ahora, ¿qué métricas son tu siguiente valla a seguir? Sí. A ver, estamos justo definiendo ahorita toda la planeación estratégica para 2030 y queremos llegar a 100,000 líderes. 100,000. ¿Por qué 100,000 líderes? Porque creemos que todo el mundo en América Latina ha tenido un mal jefe o una mala jefa y pocos han tenido un buen líder. Y yo creemos que a partir de desbloquear ese número de 100,000 es que cada uno de ellos va a impactar a 5 o 6 reportes directos y así sucesivamente hasta impactar millones de personas en América Latina. Entonces esa es nuestra métrica más fuerte de impacto. Y sobre todo, más allá del número per se, es cómo estamos cambiando la cultura empresarial de México y Latinoamérica, ¿no? Hoy trabajamos, te diría, con 30 compañías del tamaño de AT&T y queremos ir por al menos las expansión 100 o expansión 500 eventualmente. Ojalá. Porque yo creo que allí es donde vamos al Collective a lograr hacer un cambio cultural completo. No nada más un cambio cultural en AT&T, en BBVA o en Grupo Bimbo, sino decir, oye, ¿cómo cambio la cultura del país donde todo el mundo trabaja de forma distinta, todo el mundo va feliz al trabajo, está motivado, tiene claro qué tiene que hacer, le dan buena retroalimentación, disfruta estar con sus compañeros y sobre todo que se levante cada día a cumplir esa misión profesional que cada uno de ustedes tenga, ¿no? Está increíble. Ahora, rescato algo para que lo resalto con subrayado en negritas. No parte, Pato, de mi economía dice que necesito tanto por mi business plan. Digo, de la demanda del impacto que quiero generar, sale un número 100,000 porque luego genera el impacto para los demás. Yo tuve la suerte, honestamente, de tener buena universidad porque me formó en lo que me hacía falta. Mi background era bien bajito, entonces tenía que saber, esta universidad estaba también becado como tú al 100% y tú al 90%, yo al 100%. Y luego tuve buenos jefes. Honestamente, alguno que otro ha sido malo, pero como tuve buenos, lo supe aprovechar para sacarle algo bueno. Pero la verdad es que mucha gente es dañada por sus jefes. Sí. Y no se da cuenta del daño que están recibiendo porque luego tomas gerencias o tomas liderazgos de otros equipos y dices, ¿cómo salvo a esta persona que parecía que tiene buenas habilidades, tiene madera, pero ya no puedo hacer nada porque sus jefes anteriores le bajaron la autoestima, se lo subieron demasiado, le enseñaron métodos de comunicación que es imposible. Desaprender es una palabra fácil de decir. Hay un video que lo debes haber visto de este chico que aprende a montar bicicleta al revés. Sí. ¿Lo has visto? Ajá, sí. Es crudísimo, pero te lo enseña, o sea, se lo recomiendo a todos los que nos están viendo, cómo lo que te demoró en aprender quizá 4 meses a montar bicicleta,
aprender a montar la bicicleta al revés, para que cuando tú gires el timón a la izquierda, se vaya a la derecha, tu cerebro se demora 1 año, 2 años. Entonces, hay que darle mucho respeto a ese proceso de, ok, no estoy encajando, no me está fluyendo, no estoy siendo feliz, vamos para adelante con otra cosa y de repente tengo que ir a Collective a que me reseteen o que me ayuden a cambiar mis principios. En la encuesta de líderes de AT&T hay una pregunta que a mí me parece genial. En ninguna otra empresa he visto que la hacen, que es, ¿recomendarías a tu jefe? Ajá. Un Net Promoter Score de tu jefe. Duele muchísimo cuando lees que alguien no, o sea, no sabes quién, sí. Pero a ver, tu reportes directos tienes 10 y no consigues un 10, es que hay alguien que no, y puedes saber si fue poco o mucho, y es una pregunta que nos obligamos a hacer frente a frente. Oye, ¿tú me recomendarías? O sea, wow, no es anónima. Es anónima, pero luego la preguntamos en el debrief de las entrevistas. Oye, no sé qué pusiste, pero ¿tú me recomendarías? O sea, y te dicen por qué sí o por qué no. Y creo que eso es fundamental en la línea de saber si estás haciendo las cosas con impacto o no. Un mal jefe, más allá de tener impacto, tiene un impacto negativo. ¿Y sabes qué pasa, Oscar? Que yo creo que esta pregunta me encanta porque te forja a tener conversaciones difíciles. Sí, señor. Y en Latinoamérica históricamente, y en México en específico, a veces nos da pena quedar mal con la gente. Muy serio. Y hay este concepto que enseñamos mucho en Collective, que es candor radical o franqueza radical de Kim Scott, que es, oye, te voy a decir estas cosas porque me siento con la confianza de retarte y me importas y quiero que tú crezcas. Entonces, lo mejor que nos puede pasar, siendo jefes o siendo colaboradores, es que nos digan, oye, Pato, te estás equivocando en esto no me parece bien. Y tú tomarlo con la apertura de que no es personal, no es que Oscar no te caiga bien, no le caigas bien o no le guste cómo trabajas, es que te está dando feedback muy puntual que tú deberías de accionar, ¿no? Y yo creo que si logramos quitarnos esa barrera de decir, no, es que me da pena decirlo a Pato porque se va a enojar. Entonces, bueno, hay veces por ahí que se dice que el feedback es un regalo y yo estoy de acuerdo y en desacuerdo, pero el ser capaz de tener una conversación con otra persona y decir, mira, aquí vas muy bien, esto podrías mejorarlo y esto déjalo de hacer, a mí me parece como conversiones de adultos y yo espero que sea parte de este impacto que podamos generar desde Collective en América Latina, ¿no? Sí. Hace poco te preguntaban, ¿cómo ves a una cosa que también me llamó mucho la atención? Planificas 2030, pero también tienes un plan, o sea, tu visión es también 100 años más. Sí. Y eso nunca lo había escuchado a nadie en el mundo, ni de los negocios ni del emprendimiento. El 100 años más son 2 personas que van a vivir 2 veces su vida de CEO, digamos, plenamente. Sí, a ver, Collective tenemos una misión a 100 años que es queremos humanizar la transformación sin importar cuál sea esa transformación en 25, 30, 50 o 100 años. Y lo hacemos así por lo que te decía, Collective tiene que existir. O sea, creemos que Collective va a seguir siendo una institución líder que esté colaborando con los corporativos para cambiar el mindset de negocios en México y en América Latina. Y lo pensamos así porque justo te hace tomar decisiones de manera distinta a que si estuvieras optimizando para decir, oye, no sé, quiero vender el doble el año que entra o quiero vender la compañía, voy a pagar tal dividendo en 2030. Entonces, como que el pensar a 100 años es quitarte el ego. Es decir, mira, para empezar, nadie se va a acordar de Pato en 100 años, ni mi familia, ni mis bisnietos. Ojalá que sí. Pero te quita el ego de decir qué es lo mejor para Collective. Y eso implica también a veces tomar decisiones difíciles, ¿no? Y en qué momento Pato debería dejar de ser CEO, en qué momento deberíamos ir a abrir otro mercado, en qué momento, o sea, cuál es la siguiente como unidad de negocio, te vas por una preparatoria o te vas más bien a algo más arriba. Entonces, son preguntas que nos gusta hacernos y nos las hacemos para estar alineados como equipo, pero a fin de cuentas regresamos a decir, ok, vamos al 2030 y ahorita en este caso a 2026. ¿No? Justo la semana pasada tuvimos nuestro offsite 2025 para planear 2026 y creo que son esos espacios de conversación con el equipo donde además de profundizar las relaciones interpersonales, puedes decir, ok, vamos para acá y vamos a lograr esto. Y justo en una sesión de estrategia me pasaba que me decían, es que eso se ve muy difícil. Y les digo, oigan, no quiere decir que esto lo vamos a hacer con los recursos que tienen hoy. Claro. O sea, vamos a plantear el objetivo y de ahí de construir qué necesitamos hacer y qué vamos a dejar de hacer, porque estrategia es elegir y con eso vamos a construir el próximo año, ¿no? Estrategia es elegir. Es una gran frase que no siempre
se entiende bien. Y los caballos van delante de la carreta, primero va el objetivo y después va el cómo, a los lagos, no al revés. Y decías también que cómo deberían ser las competencias de... Tu hija tiene 1 año y algo. Año y medio, sí. Felicidades, debe estar llevándolo increíble. Esa es la etapa donde se comienza a poner más bonito cada vez. Justo acaba de entrar al kinder y estamos felices. ¿Y cómo ves las competencias que le va a tocar Loreta, verdad? Sí. ¿Cómo le va a tocar a Loreta dentro de 14 años? ¿Cómo crees que va a ser tu necesidad? Hablas de saber preguntar, saber hacer, porque una de las dinámicas o una de las cosas que propulsa el modelo de Collective es que en el momento en el que decides estudiar una maestría, y ahí declaro que yo estudié 2 veces maestría y no fui a ninguna de las graduaciones porque me aburrí de... O sea, Sí. ya no estaba así, o sea, lo que había buscado al comienzo de la prospección de la búsqueda, cuando terminé, esto ya está pasado, ahora quiero lo siguiente. Sí. Entonces, ¿Qué es la definición de un emprendedor? por eso se define el aprendedor y no el estudiante. Sí, o sea, tienes que seguir estudiando, actualizándote. Yo lo que le digo a la gente es, yo hoy nada de lo que hago me lo enseñaron en Harvard. Lo he aprendido a través de Collective, a través de autoestudio, de mentores. Pero sí, o sea, tenemos que estar actualizándonos todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué te dio Harvard entonces? O sea, si no te dio eso, ¿qué sí crees que te dio? A ver, El empowerment. creo que Harvard me dio la estructura completa del mundo de negocios. O sea, yo no entendía lo que hablábamos, finanzas, temas de recursos humanos y algunas cosas a la profundidad que no entiendo después del MBA. Me dio un network y una comunidad increíble que hago más énfasis en comunidad porque es justo lo que estamos haciendo en Collective, donde la gente te ayuda, le puedes tomar el teléfono y marcarle a ciertas personas y inmediatamente te van a responder. Y hablo con mis amigos de la maestría prácticamente cada semana. Y tercero, me enseñó que yo podía construir algo grande. Okay. Que yo creo que eso a veces Empowerment. en Latinoamérica y en México nos quedamos cortos y es decir, no, o sea, de aquí han salido grandes emprendedores. No sé si Collective va a ser un unicornio o no, no importa, pero yo sé que yo puedo ir hacia allá y llegar a Ciudad de México a sentarme a tomar cafés con directores de recursos humanos, con papás de gente de universidad, a decir, oye, quiero construir esta universidad, ayúdame a hacerla desde cero. Y que digan, este tipo, pues mínimo tiene el drive y las ganas, ¿no? O sea, saber proponerte un moonshot. La primera vez que me propusieron, que escuché la palabra, dije, ¿yo por qué voy a hacer eso? O sea, un moonshot es como que un disparo a algo. Es una locura. Que no, claro, está descabellado desde el momento cero que lo planteas, pero en los grados en los que ya disparas para acá, pero acá está mejor que si vas en tu run rate o en tu tendencia de quedarte al 10% o inflación más 4%. Sí. Volviendo al punto de que te pregunté antes, de la Loreta y las competencias que crees que se van a necesitar en un futuro. Sí, a ver, yo creo que de aquí al 2030 todo va a cambiar. O sea, con la revolución de la tecnología de AI que estamos viviendo, no me atrevería ni siquiera a futurear, pero te diría lo que yo quiero que Loreta aprenda y haga en 15 o en 18 años que a lo mejor toque en la universidad. Lo primero que lo veamos, pero yo creo que vale la pena decirlo como papás, es que sea feliz. Y eso es lo que a veces se pierde en el camino cuando uno está muy enfocado en lo académico, en otras cosas. Ahorita que entró el kinder, fuimos a varios kinders y hablaba yo con Patty, mi esposa, le decía, nos gusta mucho este kinder porque va a jugar Claro. y va a ser feliz. O sea, en esta etapa lo queremos que aprenda a jugar y que sea feliz. Entonces eso es bien importante. Segundo, que se cuestionen las cosas. Yo creo que, como hemos venido hablando en el episodio, muchas de las cosas que históricamente han funcionado de una forma no tienen razón de ser en los años que estamos viviendo. Y tercero, que sepa colaborar con otros, o sea, que sepa hacer equipos, que sepa pasársela bien con sus familiares, con sus amigos. Y definitivamente yo creo que en 2040 en este caso, los otros van a incluir las máquinas. No sé si van a ser agentes, humanoides, lo que sea, pero seguro Loreta va a saber colaborar con ellos de alguna forma. Y en este plan del 2026 se propusieron o está en la mesa en alguna parte de alguna esquina y si reemplaza al modelo de Collective un motor, un robot, una inteligencia artificial. Sí, y de hecho creo que como muchos CEOs nos quedamos convertidos en una compañía AI first, lo que llaman, Sí. y que duele, porque muchos de estos cambios no tienen nada que ver con si la tecnología está disponible, tienen que ver con si la gente la adopta. Entonces, cuando vamos a hablar con líderes como tú y como Mónica, dicen, si quieren implementar tal cosa de inteligencia artificial. Y decimos, sí, pero es que es un tema de transformación cultural, si no es un tema de transformación tecnológica. La tecnología ahí está.
Y el problema es que la gente lo adopte. Y es un empuje, es una transformación que estamos viendo en Collective desde el año pasado. Hemos avanzado un montón este año, vamos a seguir avanzando el próximo año, pero es cómo nos convertimos en el aliado de transformación de las empresas centrado en las personas. Entonces, que Collective siempre esté del lado de los humanos, porque la vamos a pasar, no sé si mal, pero van a ser tiempos muy interesantes para los líderes, para las personas de los corporativos, para los papás, para nuestros hijos. O sea, van a ser años funky, como dicen los americanos, y Collective quiere estar siempre del lado de los humanos y acompañar esa transformación. Lo estoy viviendo porque no sé si has escuchado hablar de una plataforma que se llama Udly, ¿No? la que estoy enamorado en esas últimas épocas. YOODLI, que es una plataforma de inteligencia artificial para roleplays. Ok. O sea, te pones delante y picheas Ajá. con alguien que te va a buscar y luego te va a evaluar. Te va a evaluar si escuchaste activamente, te va a escuchar si dijiste muletillas, te va a evaluar si fuiste concreto con tus respuestas. Y lo tenemos como herramienta de prueba para nuestros equipos comerciales en AT&T. Yo les doy las clases teóricas. Mi frustración es que no puedo hacer roleplays con todos y es básico tener roleplays. Sí. Les digo, entren a esto y no hay adopción. O sea, pero Oscar es incómodo hablarle a la cámara y me responde un robot y no sé. Entonces creo que sí, superada esa barrera que creo que se va a superar. Se vienen retos muy interesantes, oportunidades muy interesantes para que lo sepan surfear. Y lo que yo siempre digo de estos temas de inteligencia artificial es que hoy estás viendo el modelo más torpe y menos útil de la historia. Y entonces, si entiendes que en 3 meses esa simulación va a ser completamente distinta, y honestamente, tampoco es tan mal. El otro día yo justo en una charla muy grande con varios directores de recursos humanos decía, seamos honestos, ¿quién prefiere reportarle a un robot que a un humano? Y la mitad levantó la mano. ¿Y quién prefiere darle órdenes al robot que a un humano? Y la otra mitad levantó la mano. Entonces es como, o sea, se vienen tiempos interesantes y yo creo que vamos a tener que aprender a colaborar más con nuestros equipos humanos, pero también con agentes y máquinas y lo que nos toque. Oye, por no robarte toda la mañana, y muchas gracias porque ha sido un placer conversar, sería como que para 2 horas más. ¿Qué siguiente paso se puede contar del futuro de Collective como negocio? Sí, a ver, justo estamos yéndonos hacia esta idea de cómo nos volvemos el aliado de transformación de las empresas. Otra vez, estos próximos años muy enfocado en inteligencia artificial, cómo empujar la adopción, cómo empujar una adopción donde la gente también esté feliz y no tengan este miedo de que la IA los va a reemplazar. Entonces, ese es nuestro enfoque fuerte del próximo año y seguir posicionando nuestra maestría como el MBA habilitado por inteligencia artificial número 1 de América Latina, ¿no? Pasa lo muy chistoso que es que la mayoría de los programas lo mencionan en una clase así y acá dijimos, inteligencia artificial no es una materia, o sea, sí hay materias de inteligencia artificial de productividad, de agentes, de estrategia de AI, pero queremos meterlo transversalmente a lo largo del currículo, como seguro en el corporativo, ¿no? No es que vaya a haber una función de IA, sino eso, oye, ¿cómo habilitas con IA al negocio B2B, al negocio comercial, al negocio de marketing, etcétera? Entonces es una apuesta grande que estamos haciendo que ya empieza a pagar frutos y que nos emociona mucho esa transformación que vamos a vivir. ¿Y tienen algo o qué te suena respecto a los influencers? Hablaba con alguien de una universidad muy grande que me contaba sobre un programa de crear influencers profesionales. No entusiastas que influencian. ¿Han pensado en algo para esa comunidad? O sea, a ver, creo yo que en Collective siempre hemos hablado más de Key Opinion Leaders o líderes de opinión, que es lo que nos gusta. Si tenemos, por ejemplo, un curso de personal branding y hablar en público, que son habilidades súper importantes. Y sobre todo, otra vez, si conforme empiezas a crecer en tu carrera profesional, te empiezan a valorar por eso, no porque sepas hacer el Excel. Y yo creo que a muchos directores, gerentes, vicepresidentes se les olvida que están allá afuera influyendo un poco lo que dice ahorita. Oye, le estoy arruinando la vida a alguien, le estoy haciendo mejor la vida a alguien, empezando con mi equipo. Y entonces tenemos el curso de personal branding and public speaking, tenemos un curso de creación de contenidos, tenemos cursos de marketing digital. Okay. Pero otra vez, nosotros partimos no desde cuál es la tendencia que hay que enseñar, sino qué lo está pidiendo el aprendedor y el corporativo. Vas a complementar sus necesidades. Y con base en eso creamos los cursos. Por ejemplo, ahorita
Justo estamos por lanzar en noviembre un curso de estrategia de AI, que nos están pidiendo mucho los líderes corporativos. Un curso es que le ponen nombres fancies en inglés. Results Driven Performance. Okay. Desempeño con base en resultados. Ahorita estoy yo dando un curso que se llama Your Next Job, porque vimos que mucha gente de la comunidad tenía dudas de qué seguía para ellos en su carrera en un mundo donde la IA está reemplazando algunas tareas más que empleos. Entonces siempre estamos escuchando el mercado y tratando de dar como esas cosas de contenido de alto valor que al final de cuentas lo llevan a la práctica, porque nada sirve escuchar el podcast o hacer el contenido si no hacen nada con él. Así que la práctica es fundamental. Los invitamos hoy a que las reflexiones de este podcast vayan y las pongan en acción. Excelente. Yo me quedo con muchas. Yo me quedo con varias desde cómo nace tu sueño, desde cómo cuestionas algo que en todo el mundo, o sea, coexistimos en el mundo aproximadamente 6.500 millones de personas que morimos cada 75, 80 años, y desde 1088 nadie había cuestionado esto realmente. Y lo cuestionaste tú y estamos viendo el germen. Ahora decías, no sé si se van a acordar de mí. Por supuesto que se van a acordar de ti. Para más. Y cómo para lograrlo tuviste adversidades que a veces parecieron una gran adversidad y luego se convirtieron en un gran consejo divino de alguien o de algo que te vino a decir, tranquilo, sigue con la idea por este otro rumbo. Esta es una puerta cerrada, es la invitación a cambiar de la vista hacia otro frente, el manejo de las crisis, y sobre todo la visión de qué está detrás, influenciar, cómo cambiar, mejorar un espacio que hoy se llama corporativo, pero muchos de los corporativos terminan siendo emprendedores o son a la vez emprendedores, entonces estás cambiando ambas cosas. ¿Quisieras dejar alguna reflexión final para los que nos oyen y nos ven? Sí, a ver, yo creo que en estos años que vamos a vivir, donde vamos a tener muchas preguntas de quiénes somos, dónde ganamos valor, qué queremos ser, el pensar que nuestro trabajo es un lugar donde podemos ir a darlo todo y dejarlo todo en la cancha es espectacular, pero también que no se olviden de su propósito individual y de esas comunidades que los conecten con quienes son ustedes, ¿no? Yo creo que conforme esta revolución tecnológica avance, vamos a empezar a valorar algunas cosas como irnos a tomar un café a la mitad del día y platicar de la vida y no tener que estar todo el tiempo en la computadora. Y entonces como que balancear eso entre decir, oye, mira, soy un líder que da resultados, que me conozco, que mi equipo admira y quiere trabajar, pero por otro lado soy persona y a mí me gusta mucho pensar que somos humanos de tiempo completo y que no se nos olvide eso. Excelente. Hay una cosa que también te escuché decir que quién soy o quién estoy siendo, ¿no? Sí. Que está muy bueno y que no tengan que venir varias pandemias a recordarnos la parte humana de todo esto, porque ir a trabajar para pagar las cuentas es no sé si para alguno, pero para mí es un pésimo negocio. Y la vida es demasiado corta para estar nomás en eso. Exacto. ¿Dónde te podemos seguir todos los que te quisieran acompañar de ahora en más y seguir a Collective? Ay, muchas gracias. En Instagram, @patoechara, en LinkedIn igual comparto mucho contenido, y Collective, @Collective Academy en su red favorita, Instagram, LinkedIn, y pueden saber más de sus programas en collectiveacademy.com. Excelente. Bueno amigos, ya vieron el capítulo que tuvimos, para mí fue maravilloso, creo que el tema da para muchísimo más, y juntar pasión con conocimiento, pasión del negocio educativo, de la gestión educativa, del problema educativo, de la realidad de la educación en el mundo corporativo con el conocimiento, es juntar dos curvas como la oferta-demanda, solamente pueden dar un punto ideal que es el punto de equilibrio. Así que hacia eso sigamos yendo. Gracias Pato, gracias a Collective por aparecer en el escenario, porque tengan ganas de seguir haciendo cosas y mucho más. Estoy seguro que les irá muy, muy bien. Los invito a seguirnos en nuestras cuentas de Spotify, YouTube y LinkedIn en Aprender para Emprender. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.